Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este martes 26 de marzo. Iniciamos a nivel nacional. El gobierno de Ontario se prepara para introducir su presupuesto. El gobierno conservador progresista del premier Doug Ford presentará en el día de hoy su plan de gastos para el año 2024-2025. Eso será en la tardecita de hoy. Los funcionarios se han mantenido relativamente herméticos sobre el contenido de este presupuesto, prometiendo únicamente que no subirán los impuestos y que se centrarán en reconstruir la economía. Ford señaló que el proyecto fiscal del ministro de Finanzas, Peter Bethlenfalvy, abordaría los problemas del costo de la vida y, como dije, prometió que no habrá nuevos impuestos. Vamos a escuchar cómo lo dijo Ford. Debemos continuar construyendo la economía. Las cosas están duras para la gente, muy duras, y lo están sintiendo, ya sea en el precio de la gasolina o para conseguir el depósito del inicial para una vivienda con estas tasas de interés, para comprar los alimentos. Así que nuestra meta número uno será mantener la economía en marcha, pero más importante, no aumentar los impuestos. Eso es lo que podemos decirles, que no subiremos impuestos y pondremos dinero en los bolsillos de la gente en vez de en los bolsillos del gobierno. Recordamos que el año pasado el gobierno preveía equilibrar el presupuesto para el 2025. Con este plan de gastos, el mayor de la historia de la provincia, el déficit de Ontario se supone que bajaría a $2,200 millones este año fiscal, antes de descender hasta $1,300 millones en el 2023-2024. Sin embargo, en febrero el ministro de Finanzas pronosticó que Ontario terminaría este año fiscal con un déficit de $4,500 millones. No está claro lo que esto significa para el calendario financiero de la provincia y si el gobierno todavía espera un superávit para el 2025. Es probable que parte del gasto adicional se deba a los pagos atrasados por la Ley 124. El premier anunció en el día de ayer también que iba a prorrogar hasta finales de año la reducción del impuesto sobre la gasolina y los carburantes. Esa rebaja, que reducía temporalmente el impuesto sobre la gasolina de 5,7 céntimos por litro y el impuesto sobre el combustible en 5,3 céntimos por litro, iba a expirar el próximo 30 de junio, pero el gobierno decidió extenderlo hasta fin de año. El precio de esta política es de unos $320 millones para el año fiscal 2023-2024 y $325 millones para el año fiscal 2024-2025. También la provincia, recordamos que había prometido gastar $1,300 millones más para estabilizar los centros de educación postsecundaria, al mismo tiempo que congelaba las tasas académicas durante otros 3 años. Y estos son todos elementos que podríamos ver en la presentación del presupuesto de Ontario para este próximo año fiscal, del cual seguro tendremos más detalles mañana. Y siguiendo en temas económicos, el Banco de Canadá está advirtiendo sobre la baja productividad del país. El Banco de Canadá advierte de que la disminución del crecimiento de la productividad en el país es una emergencia que puede obligar incluso a subir los tipos de interés y limitar el aumento de los salarios de los canadienses. La vicegobernadora principal del banco, Caroline Rogers, pronunció en el día de hoy un discurso en Halifax en el que dio la voz de alarma sobre el retraso de los índices de productividad en Canadá. Rogers argumentó que la productividad es una forma de inocular la economía contra la inflación, al mismo tiempo que se mantiene un crecimiento más rápido, más empleos y salarios más altos. Una economía con un fuerte crecimiento de la productividad tampoco necesita depender tanto de los tipos de interés cuando las presiones sobre los precios empiezan a descontrolarse. Pero las tasas de productividad canadienses han caído durante mucho tiempo y ahí viene la advertencia de Rogers. Escuchemos. Pandemic was a major disruptor for the
Quiero hablar sobre el largo historial de Canadá de baja productividad y convencerlos de qué tan grave es el problema. ¿Han visto esos carteles que dicen en caso de emergencia rompe el cristal? Pues bien, es hora de romper el cristal. La productividad de Canadá tuvo una pequeña ganancia al final del año pasado, según estadísticas de Canadá, pero esa ganancia se produjo después de 6 trimestres consecutivos en los cuales la productividad cayó. Pensábamos que la productividad de las empresas mejoraría al salir de la pandemia a medida que las empresas recuperaran su curso y los empleados volvieran a capacitarse. Lo vimos suceder en los Estados Unidos, pero no lo hemos visto aquí en Canadá. La vicegobernadora del Banco de Canadá añadió que la productividad en el país sigue estancada en los mismos niveles desde hace aproximadamente 7 años. La productividad puede medirse de varias maneras, pero en general es el nivel de producción económica por hora trabajada. Mejorar la productividad no significa, dijo ella, necesariamente que los canadienses trabajen más, sino dotarlos de las herramientas necesarias para lograr más en el mismo tiempo. Uno de los principales problemas que lastran los índices de productividad del país es la falta de inversión empresarial. Las empresas canadienses suelen ir a la saga de sus homólogas mundiales cuando se trata de invertir en nueva maquinaria, equipos, propiedad intelectual y capacitación de sus empleados. Según Rogers, la receta para mejorar la productividad de Canadá está en mayor inversión en las empresas y enfocarse en las industrias que agreguen mayor valor a la economía, además del apoyo a emprendedores con ideas innovadoras. En el caso de la empleomanía, también sugiere enfocar los objetivos migratorios de trabajadores extranjeros a las áreas que la economía canadiense necesita, como por ejemplo la construcción, y aprovechar mejor las habilidades que ya poseen los recién llegados para que no se queden estancados en empleos de bajos salarios y baja productividad. Cambiando de tema, escuchen esto. Toronto es la ciudad con más chinches de Canadá. Según el informe anual de Orkin Canada, una compañía de control de plagas, Toronto ha vuelto a ser nombrada la ciudad con más chinches de Canadá, manteniendo su liderazgo por 7º año consecutivo. La compañía publicó recientemente una lista de las 25 ciudades de Canadá más afectadas por las infestaciones de chinches de cama, relacionado con el número de tratamientos que realizaron durante el año 2023. Y Toronto encabezó esa lista, seguido por Sudbury y Oshawa, que se situaron en 2º y 3er lugar respectivamente, mientras que Vancouver experimentó un descenso significativo del 2º al 6º puesto. La doctora Alicinia, entomóloga de Orkin Canada, advierte que los chinches son resistentes y hábiles, capaces de desplazarse de un lugar a otro sin ser detectados. Debido a esto, las plagas pueden adherirse a la ropa, el equipaje y los muebles, infiltrándose en nuevos espacios. A medida que se acerca la primavera, la compañía aconseja a los propietarios de viviendas y viajeros que tomen medidas preventivas para evitar infestaciones, y aunque estos son perceptibles a simple vista, su naturaleza escurridiza los hace muy difíciles de controlar. Por eso sugieren buscar la intervención de un profesional para percibir los chinches, detectarlos y además reducir la infestación, permaneciendo vigilante y garantizando un entorno libre de plagas. En otro orden, amigos, más de 100 millones en hoteles para refugiados en la zona del Niágara. Eso fue lo que gastó el gobierno federal. Las cifras publicadas por el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá muestran que el gobierno federal gastó más de $100 millones en alojar a solicitantes de asilo en hoteles de las cataratas del Niágara durante el año pasado. Casi 5,000 solicitantes de asilo fueron enviados a hoteles de la ciudad turística entre el 1 de febrero del 2023 y el 1 de febrero del 2024, según el Departamento de Inmigración. La mayoría procedían de Nigeria, Venezuela, Kenia, Turquía y Colombia. De media, los solicitantes de asilo permanecieron 113 días con un costo diario de $208 por persona. La factura total del año fue de unos $115 millones. El costo incluye habitaciones, comida, servicios y seguridad, según el departamento, pero advierte que el recuento es incompleto porque los funcionarios de inmigración no controlaron plenamente esos gastos durante la primera parte del 2023. La información solicitada
transitada entre febrero y marzo del 2023 no fue objeto de un seguimiento sistemático en una base de datos descentralizada, así lo dice el departamento en su informe. El desglose se dio a conocer como parte de una respuesta de una pregunta presentada por el diputado conservador Tony Baldinelli, que representa a la región de Niagara Falls en la Cámara de los Comunes en febrero y que fue publicada recientemente. En julio del 2022, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá empezó a enviar a los inmigrantes que llegaban a Quebec a hoteles de las cataratas del Niágara para reducir la presión sobre los servicios de la provincia vecina. Quebec experimentó un aumento de nuevas llegadas, ya que decenas de miles de migrantes irregulares entraron por el cruce de Roxham Road, un paso fronterizo no oficial entre Quebec y el estado de Nueva York. Ottawa cerró esa ruta en marzo del 2023 como parte de un acuerdo entre el primer ministro Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Desde entonces, las solicitudes de refugio han aumentado considerablemente en los aeropuertos canadienses y la mayoría de los solicitantes aterrizando por Montreal. Y amigos, los puentes canadienses están seguros, eso dicen sus administradores después de ese choque en la madrugada de hoy. Las autoridades canadienses intentan tranquilizar a la población sobre la seguridad de los puentes del país tras el colapso la madrugada de hoy de un puente en Baltimore, después de que fue embestido por un carguero. Halifax Harbour Bridge, que opera los dos cruces del puerto entre Halifax y Dartmouth, dice que reconoce los riesgos de colisión que hay entre barcos y puentes, pero la Corporación de la Corona dice que supervisa cada paso de buques comerciales bajo los puentes. Además, la corporación afirma que las islas de rocas que fueron construidas en 1983 alrededor de las patas de los puentes también ofrecen una mayor protección. Mientras que la compañía St. Lawrence Seaway Management, que gestiona la ruta que conecta a Montreal con el lago Erie, afirma que vigilan el tráfico las 24 horas del día y que se han tomado medidas para garantizar la seguridad de la infraestructura física. A propósito de esta información, nos vamos al plano internacional porque hay mucho que contar sobre ese choque en la madrugada de hoy, pero primero hacemos una breve pausa. Ya volvemos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Vámonos ahora al plano internacional. El barco que chocó contra un puente en Baltimore esta mañana emitió una señal de emergencia momentos antes de chocar. Ya se tienen más detalles del choque en la madrugada de hoy de un barco carguero contra el principal puente de Baltimore, el Francis Scott Key, que provocó su desplome y según los datos preliminares habría sido un accidente y no un acto intencional. En rueda de prensa, el gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que no se han encontrado indicios de terrorismo e informó que la tripulación del barco emitió una señal de Mayday, la señal internacional de socorro que indica que hay una emergencia, y ese aviso les permitió reaccionar para interrumpir el flujo de los vehículos hacia el puente. Escuchemos al gobernador de Maryland. Todavía estamos investigando qué sucedió, pero rápidamente hemos ido recopilando los detalles. La investigación preliminar apunta a un accidente. No hemos visto ninguna evidencia creíble que indique un ataque terrorista. Podemos confirmar que la tripulación notificó a las autoridades sobre una pérdida de energía en el barco. Aunque el barco ya venía a 8 nudos, una velocidad muy rápida. Debo decir que estoy agradecido con el personal porque una vez se recibió la advertencia, la notificación de Mayday, el personal literalmente fue capaz de detener a los carros que venían hacia el puente y estas personas son héroes, salvaron vidas anoche. Según las autoridades, esto evitó que hubieran más vehículos en el puente y la tragedia fuera mayor. La mayoría de los desaparecidos son trabajadores que realizaban labores de reparación en el puente al momento del
impacto. El jefe del Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore, James Wallace, informó que 2 personas fueron rescatadas del río Patapsco. Una de ellas no resultó herida y la otra fue trasladada a un centro de traumatología local en estado de gravedad. Otras 6 personas permanecían desaparecidas hasta la tarde de hoy. Mientras tanto, el presidente Biden prometió el apoyo del gobierno federal para la reconstrucción del puente Francis Scott Key, por el que cada año pasan cerca de 11 millones de vehículos. Escuchemos al presidente Biden. Vamos a trabajar hombro con hombro para apoyar a Maryland con todos los que nos soliciten y trabajaremos con nuestros socios en el Congreso para lograr el apoyo necesario. Es mi intención que el gobierno federal pague por la reconstrucción total de este puente y espero que el Congreso apoye ese esfuerzo. La gente de Baltimore puede contar con nosotros. Y ahora seguimos en Venezuela, donde la oposición no pudo inscribir a su candidata. Venció el plazo de inscripción de candidaturas presidenciales sin que a la oposición venezolana se le permitiera registrar a su candidata Corina Yoris. Hoy la líder de la oposición, María Corina Machado, se pronunció sobre los obstáculos que ha puesto el chavismo para que se puedan realizar elecciones libres en Venezuela. Siempre por delante. Esa ha sido siempre nuestra fuerza y hoy es una verdad dura que tenemos que abordar, pero también hay muchas razones para sentirnos con profunda esperanza de que seguimos avanzando, y eso es lo que quiero asegurarles a todos. María Corina Machado recalcó que no apoyará a otros de los inscritos y que su candidata seguirá siendo Corina Yoris. Dijo que estas acciones acelerarán el fin del régimen de Maduro y solo demuestran que están asustados, y además instó a la comunidad internacional a no lavarle la cara al gobierno de Nicolás Maduro, avalando un proceso al que no se puede llamar como unas elecciones libres. Y por otro lado, aumenta la tensión diplomática entre Estados Unidos e Israel. Estados Unidos se abstuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU, que adoptó ayer una resolución que llama al cese de los combates en Gaza durante el mes del Ramadán. Eso rompió un estancamiento de 5 meses en las Naciones Unidas, pero la abstención de Washington causó la ira de Israel, y Jacopo Luzzi de La Voz de América nos informa más. Aumenta la tensión diplomática entre Israel y Estados Unidos, después de que Washington se abstuvo pero no vetó que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara una resolución que pide un alto al fuego inmediato en Gaza durante el mes de Ramadán y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. En respuesta, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anuló la visita a Washington de una misión diplomática que habría llegado a la capital estadounidense este lunes para hablar con la Casa Blanca de la ofensiva en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Según Netanyahu, la resolución presionaría a Israel a aceptar un alto al fuego sin la liberación de los rehenes. Lamentablemente, Estados Unidos no vetó la nueva resolución que exige un alto al fuego que no esté condicionado a la liberación de rehenes. Eso constituye una clara desviación de la posición consistente de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad desde el comienzo de la guerra. La abstención estadounidense rompió un estancamiento de 5 meses, durante el cual Washington... Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tenemos probabilidades de lluvias y temperaturas entre 10 y menos 4 grados. En Ottawa también lluvias pronosticadas, temperaturas entre 15 y 0 grados. En Montreal también hay posibilidades de lluvias, pero menos, con temperaturas entre 14 y 4 grados. En Vancouver también lluvias pronosticadas con temperaturas entre 9 y 6 grados. Y seminublado en Calgary con temperaturas entre 7 y menos 3 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.
Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.